traté de hacer en este libro fue lo que Luis Marín, un profesor de la Universidad Central muy querido, muy apreciado, llamó el realismo realista, ¿no? En el sentido de que decidí narrar en primera persona un poco lo que ha sido el recorrido de estos 16 años terribles que hemos vivido en Venezuela, pero dentro del género de la novela. Es decir, pero con vivencias personales, convivencias tuyas, o bueno, con una visión. Bueno, es una mezcla básicamente de realidad-ficción, y por supuesto entonces el resultado es esa mezcla, es un híbrido entre realidad y ficción, donde el lector primero tiene la oportunidad de establecer una relación muy íntima con el libro, porque mucho de lo que va a ver allí muy posiblemente le va a resultar familiar, pero entonces también le va a permitir reflexionar y tratar digamos, de diseccionar qué es realidad y qué es fantasía en el libro, ¿no? Mucho de lo allí escrito durante estos años, que uno, digamos, públicamente, en su actuar público en el país, ha venido denunciando, está allí plasmado. Qué bueno. Entonces, es un poco también el reto de ver, bueno, hasta qué punto el lector va a ver si eso que está allí es fantasía o es realidad. Tal como en un momento determinado en la realidad nos dijeron que era fantasía. Entonces, un poco fue la tremendura de jugar con eso, pues, de tratar de hacer, y ahí estuvo quizás el reto mío como escritor, hacer una novela entretenida, una novela que inclusive pudiese tener partes jocosas y también de mucha reflexión, pero a la vez retratar, hacer una especie de fotografía de estos 16 años tenebrosos, partiendo de la base de que han sido tan impactantes estos años para nuestra historia venezolana, para nuestro mismo ser, es decir, todos los venezolanos que hemos vivido esto, de alguna manera hemos sido marcados profundamente, se nos han hecho cicatrices profundas, ¿no?, en estos 16 años a la mayoría de los venezolanos. Entonces yo creí que eso era importante que quedara plasmado en la literatura, es decir, que no se nos fuera, que no se nos escaparan esta época tan dura, y no quedase pues algo registrado en la novelística venezolana, es decir, que dentro de unos años, dentro de unos 10, 15, 20, 30, 40 años, de alguna manera existan referencias importantes sobre estos tiempos, ¿no? En donde además, como precisamente es una novela, uno tiene la libertad de escribir abiertamente, claro, sobre muchas cosas que a lo mejor en otro género es más complicado escribir, pero que son históricas igualmente. Que son históricas, así es. Y además tú vas a encontrarte en el futuro que los que hablen de historia de esta época, muy posiblemente, en su inmensa mayoría, van a distorsionar los hechos. Lo van a hacer de manera sesgada. Yo creo que va a ser muy difícil, de verdad, conseguir en el futuro libros de historia que hablen de forma fidedigna, auténtica, genuina, de los trasbastidores de todo esto que hemos vivido, ¿no? Porque la verdad se ha distorsionado de manera, yo diría que hasta criminal, o sea, la manera como se ha distorsionado la realidad en este país, y cómo se han disfrazado los hechos, y cómo se ha tratado de alguna manera de que creamos algo distinto a lo que es. Es decir, nos han tratado de meter verdaderamente el mismo en un cuento de ficción, en un cuento chino, pues. Para mí estos 16 años, desde el punto de vista del país, de lo que nosotros hemos tenido que confrontar, ha sido un cuento chino, un teatro del absurdo, en donde nos han metido, nos han montado una tarima, nos han puesto unos actores, nos han puesto una música, y nos han obligado a presenciar esa obra una y otra vez, insistentemente. Pero una obra trágica, ¿no? Por supuesto, una tragedia, pero una tragedia que muchos de nosotros, quizás tú, evidentemente, yo y muchos de los que nos están escuchando, hemos visto como una tragedia, pero otros no. Otros han tratado precisamente de disfrazar esa tragedia y verlo como otra cosa. Y precisamente ahí es donde está el cuento chino, porque cuando tú ves esta tragedia disfrazada y le pones otro calificativo que no es tragedia, sino, bueno, un mal gobierno, una situación económica difícil, etcétera, dejas de percibir verdaderamente cuál es el drama.